Bueno, muy buenos días a todos. Un cordial saludo en nombre de Confama y el Politécnico Gran Colombiano. Hoy nos reunimos ya en nuestra cuarta masterclass, esta iniciativa que se realiza buscando el fortalecimiento del sector turístico en temas de gestión del riesgo, de la seguridad, de todo el cumplimiento normativo. Y hoy vamos a tener esas herramientas para que nos empecemos a proteger en nuestra operación. Hoy vamos a tener este espacio que se llama Legalmente Seguros, normas que protegen tu operación, y vamos a conocer un poco de todo eso que pasa en cuanto a normas, principios, reglamentaciones, que a través de una forma fácil y sencilla nos den herramientas que les pueden servir a todos ustedes en sus empresas. Entonces, hoy nos acompaña la profesional Angélica Beltrán. Algunos ya la conocen porque nos estuvo acompañando en nuestra primera sesión. Entonces, Angie, muchas gracias. De nuevo, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, y a ustedes empresarios, gracias también por aceptar este espacio, que realmente es una herramienta muy valiosa para que puedan mejorar sus operaciones turísticas. A través del chat les estaremos compartiendo el listado de asistencia. Les recordamos que esta masterclass se va a certificar, entonces es importante que diligencien el formulario para que al final de las masterclasses les pueda llegar a cada uno de sus correos la certificación. Entonces esperamos que disfruten mucho y muchas gracias a todos. Dale, Angie, bienvenida. Ok, muy buenos días a todos y a todas. Qué maravilloso poder volver a compartir con ustedes un espacio más de aprendizaje en el marco de la seguridad y salud en el trabajo en el sector turístico. Pues antes que nada, saludarlos. Para mí es indispensable saber cómo se encuentran hoy, que validen cómo amanecieron, desde dónde nos reportan y podemos hacer uso del chat o si quieren de manera abierta con el micrófono que nos cuenten desde dónde están operando el día de hoy. Y pues voy a estar súper pendiente del chat particularmente. Bienvenidos entonces a este espacio. Recordarles la importancia de algunos acuerdos en el ejercicio del aprendizaje, que puedas tener a la mano lápiz y papel, si es importante anotar algunas de las ideas que les vamos a compartir el día de hoy. Procurar en la medida de lo posible que te puedas desconectar de pronto de algún aspecto distractor, para de esta manera puedas tener en cuenta toda la información que te vamos a brindar. Y por supuesto, pues hoy vamos a conversar. Si hay preguntas, si hay inquietudes que sin duda alguna pues pueden llegar a surgir en el camino de esta enseñanza. Me presento para las personas que de repente no estuvieron en el primer encuentro. Mi nombre es Angélica Rocío Beltrán. Yo soy psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Llevo bastantes años trabajando desde las administradoras de riesgos laborales, y de alguna manera todo este aprendizaje es con la intención de vigilar aquellos aspectos puntuales que tienen que ver con la intervención de cada uno de los riesgos laborales que suscita en este escenario turístico. Bienvenidos entonces, protagonistas del turismo. Qué encanto tenerlos acá. Ya empezaron a responder. Qué alegría. Muy buenos días. Desde el Hotel Las Cuatro Estaciones, apartado. Buenos días desde la Granja Agroturística San Miguel, Barbosa, Antioquia. Qué alegría. Muchísimas gracias, Juan. Y desde el Hotel Las Cuatro Estaciones, qué bueno tenerlos en este espacio. Alberto Bedoya nos indica: muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Alberto Bedoya, de las agencias Operador Receptivo de Medellín, y que tengan un feliz día. Que así sea. Muy buenos días desde la Corporación de Turismo del Occidente de Antioquia. Bienvenidos. Qué bueno, Samuel y Alberto, que estemos reaccionando inicialmente a esta importancia de saludarnos dentro de los escenarios eh, interempresariales.
Un saludo, Ángela María, desde Abejorral, Casa Patrimonial Casama. Listo, qué chévere empezar a reconocer desde qué parte del sector turismo nos estamos hoy involucrando. Buenos días, experiencias globales sabias. Viaja con inteligencia, vive con pasión desde Medellín. Bueno, si en algún momento alguien quiere compartirnos por medio de micrófono, también estamos súper receptivos con el micrófono para que podamos intervenir. Buenos días, guía bilingüe, turismo receptivo. Muy bien, gracias, Piedad. Qué gusto saludarte. Heidi, perdón, ya. Dora, buenos días desde San Rafael, Encantos Nativos, turismo rural. Qué gusto saludarte también. Bueno, ya veo a hartos protagonistas del turismo, así que pues demos inicio. Bienvenidos a este espacio. Es un espacio que procuré en la medida de lo posible convertirlo en un escenario bastante flexible en el marco de la comprensión de la normatividad. Eso que a veces de pronto nos genera preocupación, eso que a veces de repente uno dice, cuando sale la norma, yo me tengo que poner súper juicioso a empezar a ejecutarla, pero que a veces también requerimos de alguna manera como que nos den ese escenario de flexibilidad, porque a veces comprender este todo de las normas también no solo implica responsabilidades por parte de ustedes empresarios, sino también por parte de quienes hacemos parte de las empresas. Entonces somos los trabajadores quienes también tenemos unos deberes y unos derechos que sin duda alguna hacen que estos negocios sean sostenibles, que sean innovadores, pero por sobre todas las cosas que sean muy seguros. Permítanme, ya voy a dar inicio. Bueno, comprendo que durante estos días han estado en un ejercicio súper juicioso, pero súper juicioso de aprendizaje de riesgos. Hoy particularmente, pues venimos en un escenario de legalmente seguros, normas que protegen tu operación, que vamos a tratar en la medida de lo posible de abrir micrófonos para contar y tratar de relatar desde nuestras acciones laborales cuáles de estas normas que les voy a contar hoy podríamos ampliar un poquito, ¿cierto? Entonces no vayan a tener temor en de pronto consultar por medio del chat, que va a estar Dayana ahí súper pendiente de la información que ustedes nos quieran brindar, de las consultas o por supuesto de las inquietudes. Cuando hablamos de aspectos legales, pues nuestra corresponsabilidad sin duda alguna está dentro del marco del Código Sustantivo de Trabajo, ¿cierto? Por allí empieza todo este escenario de acompañamiento y empiezan a surgir ciertas normatividades, como les mencionaba en algún momento, que son normatividades que sin duda alguna ya venían hablando de la importancia de la seguridad en el trabajo y de la importancia de otros aspectos como la salud. Replicando un poco lo que vimos en la primera clase, pues contarles que históricamente dentro de este marco de comprensión se hablaba de salud ocupacional, por eso ustedes escuchaban antes como la palabra salud ocupacional. Y dentro de ese marco de la salud ocupacional siempre se tuvo en cuenta unos distintos programas. Uno de ellos era pues particularmente la seguridad industrial. Esa seguridad industrial que tiene que ver en gran medida con los escenarios, por ejemplo, de elementos de protección personal y en otros aspectos, por ejemplo, etiquetado o bloqueo de maquinarias para evitar la accidentalidad. Cuando nosotros hablamos de salud ocupacional, comprendíamos que existía de alguna manera un rol o una persona al interior de las empresas que estaba como muy atenta a lo que pudiera suceder, pero claramente en su gran mayoría pues no tenían o la misma persona de talento humano o la misma persona de pronto de repente representante legal de las empresas tenía que hacer esta labor no solo entregar elementos de protección personal y de dotación, sino también como la labor de recordarle al trabajador la importancia de atender a esas condiciones de seguridad. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esas normas que a hoy
particularmente que ya no se llama salud ocupacional, sino que se llama seguridad y salud en el trabajo, pues nos hace la invitación de tenerlo en la mira. ¿Sí? Entonces, cada uno de los que estamos aquí, desde su rol, desde su participación laboral, puede ir repensando particularmente si tengo que conversar esto con mis jefes, si tengo que conversar esto con mis trabajadores y por supuesto a veces tengo que conversar esto con esas relaciones comerciales que en muchas ocasiones se dan entre distintas empresas. Coloco un ejemplo, de pronto el sector hotelero requiere servicio de transporte y cómo mancomunadamente nosotros empezamos a conversar de esos riesgos que en su momento se vuelven riesgos que compartimos y que podemos de alguna manera solidariamente responder ante circunstancias críticas como lo puede ser el accidente de trabajo. Bueno, aquí hay una frase súper bonita. Cumplir las normas no es solo una obligación, es una inversión en lo más valioso, la vida, la salud y el futuro de nuestra gente. Cada regla aplica, cada regla aplicada es un paso hacia una empresa más segura, más fuerte y más humana. Entonces, particularmente cuando les mencionaba el rol de las personas que podemos ejercer el acompañamiento en seguridad y salud en el trabajo, definitivamente hace parte del todo. No solo la responsabilidad que tenemos con la vigilancia continua de los riesgos, sino cómo nosotros dentro del marco de la cultura empezamos a hablar de seguridad y también empezamos a hablar de salud. Cuando nos enfrentamos a diario con empresarios, la primera preocupación siempre va a ser económica, ¿cierto? Y seguramente ustedes en intervenciones futuras van a hablar un poquito del tema de los costos. Y efectivamente, hablar del tema de los costos, sin duda alguna, es súper relevante dentro de las inversiones que nosotros como empleadores podemos ejercer sobre nuestros emprendimientos o empresas. De allí la importancia de reconocer que esta es un área más de las organizaciones que sin duda alguna debe tener una lupa y debe tener unos recursos asignados. Hace muchos años, particularmente dentro de la norma, lo primero que se incluían eran los elementos de protección personal. Pero dependiendo de este Ale, tipo de contrataciones que ¿cómo que le dicen a tenemos, Felipe que ustedes miraron el tema del ay nivel? Pues bendito, se nosotros nos estamos prende un aquí micrófono. adentro. Caro, perdón, vamos Sí. a... Listo. Dentro de los escenarios de cumplir entonces esas normas y de involucrar los presupuestos, reconocemos entonces lo significativo y lo nutritivo que es poder aportar a los escenarios de seguridad, particularmente cuando lo podemos notar, cuando tenemos eventos. Sí, en Colombia solo llegamos muchas veces a aprender cuando tenemos de pronto un evento relacionado con incapacidades prolongadas, ya sea porque el trabajador de repente tuvo una circunstancia de salud o un accidente y su ausencia de alguna manera va a tener un impacto particularmente financiero dentro del ejercicio laboral. En muchas ocasiones, a veces tenemos también de por medio las condiciones de salud de nuestros trabajadores, trabajadores que por temas de salud, sin duda alguna, no pueden seguir realizando la labor debido a una condición de salud que se lo impide. Y en tercer lugar, la existencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. De allí a que la normatividad aplique algunas puntos de vista y obligaciones que sin duda alguna, como empresarios del sector, debemos tener allí repensado, ¿cierto? Entendiendo que el accidente de trabajo no es algo programado, puede suceder en cualquier momento del escenario laboral y que en algún momento nos puede generar preocupaciones tan grandes como haber perdido al trabajador, en este caso, haber tenido un accidente grave que de alguna manera
preveemos o no preveemos y que vamos a iniciar una serie de situaciones jurídicas que sin duda alguna son un poquito engorrosas, son un poquito molestas, pero que tenemos que tener allí todo este blindaje jurídico. Entonces, dentro de la normatividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es fundamental involucrar esa gran diversidad de actividades y entornos en los que estamos interactuando, porque este tipo de circunstancias puede aumentar la exposición a algunos riesgos laborales, ¿cierto? Si estoy desde el sector transporte, tendré unos riesgos específicos. Si estoy desde el sector hotelero, por supuesto, tendré unos riesgos específicos. Si estoy desde el turismo de aventura, también tendré unos riesgos específicos y esos riesgos particularmente tienen que ver con trabajadores y trabajadoras. A ello se sumará, por supuesto, los riesgos que tenemos con nuestros visitantes o turistas, nuestros huéspedes. Allí también se puede activar una circunstancia de riesgo. El primer lugar, pues en primera instancia reconocer que todas las empresas a la fecha, a 2025, hoy que estamos a 13 de noviembre, deberíamos tener un diagnóstico inicial. Ese diagnóstico o evaluación inicial está clarificada desde la resolución 0312, donde me indica que todas las empresas, incluyendo empresas que tengan de 1 a 10 trabajadores, debemos cumplir con unos estándares mínimos. Esos estándares mínimos son como circunstancias particulares o actividades particulares que yo debo cumplir con el escenario del cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. Como claramente ven, desde el 2019, es decir, desde antes de la pandemia, Ministerio de Trabajo empieza a hacer algún recorrido particular sobre algunas instituciones. Y de allí que desde cada una de las secretarías o seccionales del Ministerio de Trabajo hayan unos roles importantísimos que se llaman los inspectores de trabajo. A su vez, desde algunos ministerios o algunas secretarías, como Secretaría de la Salud, o de salud de cada uno de los departamentos, municipios o ciudades, pues también tienen esa obligación de realizar algunas visitas de vigilancia y particularmente dentro de la vigilancia empiezan a identificar aspectos que tienen que ver con los riesgos ambientales, con los riesgos jurídicos, con riesgos relacionados con las emergencias y por supuesto con los riesgos laborales. Cuando yo le hablo de los estándares mínimos, quiere decir que de forma anual, nosotros como empresarios debemos sentarnos con las personas que toman decisiones dentro de nuestra empresa y poder conversar si hemos cumplido o si no hemos cumplido. De alguna manera, pues Ministerio de Trabajo lo que hace es evaluar estas condiciones. Y ese formato de estándares mínimos tenemos que subirlo a la plataforma de ministerio. Por eso es que es muy importante, mis queridos protagonistas del turismo, que tengamos en cuenta que este es un aspecto fundamental, que esta es como la punta de la pirámide. Cuando yo esté muy juicioso revisando mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que tengo que verificar es si yo cumplo esos estándares mínimos. En esos estándares mínimos, pues van a definir esos riesgos y esos peligros. Voy a hacer aquí un par particularmente. En las anteriores clases, a mí me gustaría un poco interactuar con ustedes si a la fecha ustedes ya identificaron riesgos. ¿Listo? Tenemos en sala 32 participantes, 32 protagonistas y me encantaría si en algún momento alguien de los que está aquí conectado ya identificó cuáles son los riesgos que tiene dentro de su empresa, para así de esta manera contarles algo de los estándares mínimos. Bueno, voy a verificar el chat. Ay, bueno, por aquí dicen el link de asistencia. No sé, Mónica, Juliet, Carlos, Gustavo, Carlos Mario, los voy a llamar hacia la lista como la profe. Carmen o, o Heidi, si de repente alguien nos quiera compartir. Si estamos muy tímidos, pues entonces lo podemos escribir en el chat.
¿Cuál será el riesgo prioritario que tengo dentro de mi organización? ¿Será que es riesgo público? ¿Será que es riesgo psicosocial? ¿Será que yo tengo riesgo biológico o sin duda alguna tengo riesgo físico? De allí la importancia que ustedes tienen de poder clasificar particularmente sus riesgos y cuál, desde su punto de vista, puede estar más expresado. Por ejemplo, uno podría pensar que en el sector hotelero realmente son todos los riesgos conjuntos. Tenemos riesgos físicos, ¿cierto? Porque estamos transitando todo el tiempo escaleras, espacios cerrados, cocinas, locaciones como las habitaciones o inclusive zonas húmedas donde se pueden presentar accidentalidad. Bueno, están súper tímidos mis protagonistas. Dora, Bueno, yo me voy a atrever. listo, atrévete. Bueno, yo soy guía de turismo, pero también tengo una agencia operadora receptiva. Y digamos, el primer riesgo cuando me hacen una solicitud, partamos, pues digamos, como guía de turismo. Sí. Entonces, el primer riesgo que hay ahí es que si yo no conozco la agencia, eh, el primer riesgo que tengo es que me paguen el servicio. Ujú. Y lo digo porque una vez me pasó, no me lo pagaron. Entonces, yo, por ejemplo, ya aprendí que pues si no me envían una orden de servicio, donde están todas las especificaciones del servicio que voy a realizar, pues pues no lo acepto, Ok, porque verbalmente, pues todo el mundo se puede retratar y no tengo testigos, no tengo ningún soporte. Además, cuando yo leo la orden de servicio, pues yo me voy a identificar qué otros riesgos hay. ok, Por ejemplo, que haya o sea, yo tengo que tener, eh, cuando recibo a las personas, pues existe el riesgo que mi comunicación no sea efectiva si yo no conozco la cultura de las personas o grupos que vienen. O sea, tengo que conocer más o menos como el perfil. También tengo que conocer, muchas veces nos dicen que pues hay personas que vienen con viajes largos y que lo primero que hay que brindarles es, es un almuerzo o una cena o un desayuno, depende. Entonces, yo tengo que conocer qué riesgos, digamos, con respecto a su alimentación tiene. Hay personas que son alérgicas. Por ejemplo, me tocó una vez una niña que era alergia al huevo. ah, ok, Y, y, perfecto. cuan- y cuando le sirvieron el desayuno, pues era un desayuno tradicional, ella era como si hubiera visto el demonio, pues la niña comenzó a gritar y era precisamente porque ella estaba enfrente de un riesgo, ¿cómo se diría ahí? Biológico, ¿o Sí. no? Es un riesgo de salud, es una condición de salud que entre comillas todos deberíamos tener y ya vamos a hablar un poquito de esto, pero sí es un riesgo biológico sin duda alguna. Bueno, el otro es que cuando estaba empezando lo de la pandemia, pues nosotros ya mirábamos por internet que, que, que había un virus. Y entonces, por ejemplo, pues yo a veces recibo personas de China o de Japón, y por allá fue donde empezó, y yo cuando en esos días nos tocó recibir personas antes de que se diera pues como el cierre. Y lo primero, entonces ahí identifica uno ese riesgo biológico. Entonces yo, si voy a recibir a esa persona, no, sí o sí, tengo que usar un tapaboca, pues porque uno ya lo veía en los noticieros, en las redes, de que Bien. en China todo el mundo está usando como esa protección a nivel biológico. Otro riesgo que existe es que también cuando llegan, lo primero que le piden a uno, pues de las primeras cosas que le piden a uno, es cambiar dinero. Entonces,
hay un riesgo de seguridad con respecto a que se preste esa atención, pero de una manera segura, que no ponga en peligro la vida, pues Tu vida. la vida de los que vamos a ir a cambiar el dinero, porque a uno lo pueden seguir. Bien, excelente. Eso es un Entonces, riesgo de seguridad. Muy bien y bueno, y identificado, los otros Alberto. riesgos serían los de accidente, pues de tráfico. Listo, Entonces, pues movilidad segura. porque sí, porque no, pues uno siempre sabe que sale sano y salvo de su casa, que va a ir a prestar el servicio, pero usted no sabe si va a llegar sano y salvo, Sí, si no toma señor. las medidas de seguridad, si no verifica que el transporte cumple como o sea, que está cumpliendo con su mantenimiento técnico-mecánico, que tenga las pólizas. Entonces, por ejemplo, la póliza asistencia médica también la solicitamos cuando, cuando una agencia nos contrata y está pasando que nos dicen, no, es que él es un extranjero y él viene con su seguro, pero muchas veces es que esas pólizas funcionan después, o sea, se hacen efectivas después de que tuvieron la atención, entonces lo que hacen es reembolsarles dinero, pero ellos no conocen cómo actuar aquí, a dónde ir, entonces uno es el responsable. Nosotros ante la ley de Colombia somos los primeros respondientes. Y si nosotros no sabemos a dónde llevar la persona, si no nos comunicamos bien, entonces también hay un riesgo bastante grande con Claro. esa primer respondiente. Digamos, Inclusive el primer respondiente para ti como trabajador, ¿cierto? ¿Tú estás ubicado en dónde, Alberto? Cuéntame. yo estoy ubicado en Medellín. La Estás base en de operación de Medellín. nosotros es Medellín, pero nosotros hacemos receptivos en Bogotá, Cartagena, Eje Cafetero. Wow. O sea que tienes unos recorridos bastante extensos. Alberto, pues te cuento que cumples parte de la tarea y la comprensión de los riesgos. Sin duda, el primero que tú mencionaste puede llegar a ser psicosocial, ¿no? Que es el tema del relacionamiento y puede generar muchísima fatiga o puede generar, si no hay una comunicación efectiva, sin duda alguna, puede generar algún tipo de conflicto, ese relacionamiento continuo con nuestros usuarios, huéspedes o turistas, ¿cierto? Y creo que es una forma increíble de podernos contar parte de tu realidad, como tú identificas tus riesgos. Entonces es un ejercicio que se puede ir conversando con muchos trabajadores y que a diario ya vamos teniendo esas gafitas de seguridad y esa conciencia de la seguridad. Le voy a dar paso a Dora, que tiene la manito levantada. Buenos días para todos. Les hablo desde el municipio de San Rafael. Nosotros tenemos un proyecto de turismo rural familiar ubicado en la vereda La Honda del municipio de San Rafael. Dentro de los riesgos que he estado pues haciendo el ejercicio de identificar, tenemos, yo pienso que por ser ruralidad tenemos alto riesgo biológico, mordeduras de serpientes, la picadura de los mosquitos, de pronto los perros, ya sean los perros de la casa, los perros de los vecinos. Entonces es un riesgo biológico que para mí, por estar en la ruralidad, pienso que podría ser como del más importante. El prioritario. No, sí, bueno, también no se mencionó o no lo tengo en la lista el riesgo locativo, caídas porque por una piedra, por una hoja, arena, ¿cierto? Como para mí sería como un riesgo locativo, de Varios locación, de pronto. lisos. Eso de pronto una silla mal ubicada, entonces alguien se tropezó y se cayó. Bueno, sería como el riesgo locativo. También hay riesgo de turismo, mal estado en las vías, que de pronto la persona ingrese en moto o ingrese en un motocarro y ocurra un incidente porque el mal estado de la vía lo provocó, ¿cierto?
Esos son pues como los que he ido identificando porque apenas estoy en el ejercicio y estas masterclass me han ayudado mucho a ponerme pues las pilas como con todo ese tema de los riesgos. Muchas gracias. No, muy bien identificados. Y me encanta que en el tema del ecoturismo o en el abordaje del ecoturismo tenemos esos aspectos que en muchas ocasiones, Dora, no sé si los ves, que es como imposible eliminar el riesgo, ¿sí? ¿Cómo eliminamos el tema de los mosquitos o la exposición a mosquitos con nuestros trabajadores? ¿Cómo hacemos visible, por ejemplo, a nuestros conductores de moto y motocarro? Me dice, ¿cierto? Dora, ayúdame un poquito a leer el tema del motocarro. Es como un carrito de esos que son como hindú o chinos. Sí, sí, señora. Acá en San Rafael es muy habitual, es muy común utilizar ese tipo de transporte que tiene una capacidad para 3 personas, máximo pues para 4, pero que se usa mucho para llegar a ciertas veredas y a ciertos lugares porque es un servicio como más personalizado. Entonces es motocarros, perdón, y o tutús, o bueno, no sé, tú lo conoces, pero sí, son los mismos carritos. Listo, perfecto. Miren la importancia de cómo Dora y Alberto están observando sus propios riesgos. Y seguramente dentro de este propio ejercicio están priorizando. Tenemos a Piedad y a Hotel Las Cuatro Estaciones y damos y seguimos. ¿Listo? Para conversarles entonces de esos estándares mínimos. Piedad y Hotel Las Cuatro Estaciones. Hola, muy buenos días. Sí, no, aunque no es una observación, digamos, de manera que me reflexiona así como negocio, sino más bien cuando uno va afuera a hacer, digamos, familiarizarse con proyectos de otros compañeros en el gremio turístico, el riesgo que veo y que me pasó últimamente, sin entrar en detalles, es que la persona no tenía, digamos, el seguro para aquellos invitados o digamos, sí, para los invitados o las personas que visitan su proyecto. Entonces, eso es un riesgo muy grande porque uno no sabe realmente si estas personas están siguiendo los protocolos de seguridad, de salud, como que no hay una marcación en las paredes, digamos, de un cartón o un certificado que diga esa persona cumple con tal y tal y tal. Entonces, yo creo que esto para mí es un riesgo inmenso y creo que es una falta en términos generales, no solamente un recorrido turístico en particular, sino que todos creo que les falta como ese empoderamiento. Muchas gracias. Muy bien, Piedad, y es súper, súper importante lo que tú estás mencionando y te valido completamente. La importancia de que nosotros como empresarios, dentro del marco de atención, tengamos en cuenta que cualquier visitante o cualquier contratista mínimo nos debe presentar esta planilla de la seguridad social. Una persona que vaya a hacer una visita, una persona que vaya a hacer algún arreglo locativo, pero que no esté directamente contratado, sino que hayamos subcontratado ese servicio, porque como les mencioné, pues el accidente de trabajo no da aviso, es un evento que se puede presentar en cualquier momento y que de alguna manera nos puede traer unas consecuencias legales bien complejas. ¿Listo? Hotel Las Cuatro Estaciones y seguimos. Hola, buenos días para todos, todas y todos. Sí, muy buenos días. Bueno, sí, bueno, del Hotel Cuatro Estaciones, como usted lo decía inicialmente, estamos expuestos a muchos riesgos, ¿cierto? Y uno de ellos, uno de los riesgos es el riesgo interno. Un riesgo interno se puede presentar originado, que se presenta dentro del establecimiento como tal. También riesgos operativos
que hay fallas con el aire, el ascensor y algunas cosas más. O también en la atención, el error en el servicio al cliente, que pueden también ser fallas de riesgo operativo. También están los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, que se pueden presentar los accidentes laborales por caídas, quemaduras, porque estamos expuestos, tenemos escaleras, el piso está mojado, puede haber intoxicación por el manejo de los productos también. También puede haber estrés laboral y sobrecarga laboral debido a la actividad que se está presentando. También estamos expuestos a los riesgos tecnológicos. Casi todos estamos expuestos también a esos riesgos tecnológicos. También el de reputación, las malas reseñas, que un huésped no se le llevó el desayuno a tiempo, entonces nos deja una reseña súper mala, de mala atención. Y también los riesgos externos por el clima, porque estamos expuestos a que puede haber una eventualidad y nos puede afectar. También el tema de la seguridad, porque salga un cliente a la calle, entonces vienen y nos roban, entonces también estamos expuestos a ese tipo de riesgo social. Muy bien, un riesgo público. Sí, señora. Excelente. ¿Cómo es tu nombre? Yarley. Yarley, qué buen apunte. Ahí empezamos a colocar estas gafitas de seguridad y entonces, pues hablando de las gafitas de indispensable que yo tenga ese ejercicio cuidadoso de la lectura del riesgo. Bueno, no sé si conocen ustedes digo que no recuerdo haberle, pero tal cual ya también nos había hablado un poquito de riesgos laborales y de la importancia en el cumplimiento normativo. Atentos a este video. En enero de 2016 comienzan a vencer los plazos para la aplicación del nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se encuentra en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 del sector trabajo. ¿Eso qué significa? Que todas las empresas públicas y privadas, contratantes, organizaciones de economía solidaria, cooperativas temporales, tienen que cumplir esa obligación. ¿Por qué? Porque la implementación de este nuevo sistema permite prevenir lesiones y enfermedades laborales y promover la seguridad y salud de los trabajadores en Colombia, sin importar cómo estén vinculados a las empresas. ¿Y qué pasa si se incumple esa obligación? Se pone en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, y esto acarrea sanciones en dinero e incluso el cierre de la empresa. ¿Cuáles son los plazos para la implementación del nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, 31 de enero de 2016. Para las empresas que tienen entre 10 y 200 trabajadores, el 31 de julio de 2016. Para las empresas con más de 200 trabajadores, el 31 de enero de 2017. La administradora de riesgos laborales correspondiente brinda la asesoría y asistencia técnica en todo lo relacionado con esta obligación. Entonces, ojalá que los empleadores pongan a tiempo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para beneficio de todos, tal cual. Bueno, creo que tal cual fue muy claro en el ejercicio del cumplimiento del sistema de gestión, que por supuesto desde el 2016 empieza de alguna manera a ser muy normativo. Ahora bien, nosotros como actores y protagonistas importantes en el sector del empleo, pues tener en cuenta lo último que nos mencionó tal cual. La importancia de que nosotros activemos nuestras administradoras de riesgos laborales. A veces tenemos esa percepción de que estamos solitos en el mundo o que en muchas ocasiones el Ministerio de Trabajo solo viene como a evaluarnos, pero no conoce las necesidades propias de nuestro sector. Particularmente desde el 2020, muchos empresarios lamentablemente tuvieron que cerrar sus emprendimientos, sus empresas y por supuesto ustedes que lamentablemente tuvieron que hacer cierres temporales.
Es allí la importancia de que nosotros nos logremos apalancar o articular con las administradoras de riesgos laborales y podamos también exigir de alguna manera los acompañamientos o las asesorías técnicas que como administradora de riesgos laborales tiene que brindar. Quiere decir que ustedes como empresarios, ustedes como protagonistas del turismo, no están solitos. Tienen es que buscar, tocar la puerta de sus administradoras y reconocer la importancia de que se me entregue no solo la asesoría, sino que se me brinde ese acompañamiento técnico. A veces esos acompañamientos técnicos no necesariamente son presenciales. Ustedes pueden ingresar directamente a la página de sus administradoras de riesgos laborales y van a encontrar planes de capacitación, intervenciones como este ejercicio tan bonito que estamos haciendo hoy de aprendizaje y de enseñanza, y se pueden vincular de una manera activa para que la ARL o administradora de riesgos laborales pueda acompañarles a ustedes con todos los requisitos básicos para ustedes implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos aspectos que ustedes están viendo en pantalla hacen parte de la resolución 0312 del 2019, quiere decir 3 años después del decreto único reglamentario. Esta resolución nos indica que los estándares mínimos los debemos cumplir todas las empresas sin importar su tamaño o sector para garantizar la protección y el bienestar de los trabajadores. Una muy importante es la política de seguridad y salud en el trabajo y el compromiso de la alta dirección o del representante legal. Cuando nosotros empezamos a tener conversaciones, las políticas sin duda alguna nos están indicando que existen una serie de requisitos y normas que yo como trabajador y que yo como empleador debo cumplir dentro del escenario del cuidado de la seguridad y salud en el trabajo. Esta política se sugiere que se actualice de manera anual y que esté firmada por el representante legal de la organización, de la compañía o de la empresa. También a su vez deberíamos tener un plan anual de trabajo con objetivos y metas. Si por ejemplo Alberto, Dora, Yuleit tienen un plan de anual indicando que de pronto existen seguimientos, inspecciones, capacitaciones, reuniones con la ARL o reuniones con las empresas con las que trabajemos, pues allí se van a identificar cuáles son los objetivos para mitigar esos riesgos que ya tenemos ahí visualizados. En tercer momento, pues identificar los peligros y evaluar esos riesgos. ¿Listo? Que ya vamos a hablar cómo ustedes también lo pueden empezar a verificar desde la normativa. Las capacitaciones y las formaciones en seguridad y salud en el trabajo, que sin duda alguna esta masterclass va a ser un ingrediente súper importante para que lo tengas allí consignado dentro de tu sistema de seguridad y salud en el trabajo, la gestión de las emergencias y la vigilancia epidemiológica y, por supuesto, las auditorías internas y la mejora continua de esos riesgos. Cuando Piedad nos mencionaba la observación del riesgo de otras compañías, también nos hace repensarnos cómo a diario hay algunos visitantes o hay algunos protagonistas que también trabajan con nosotros y que también están valorando esos riesgos. Por eso es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Qué es lo más importante también tener en cuenta? Que existen unas profesiones que particularmente tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Para poder de alguna manera decirles, Angélica, definitivamente necesito una persona dentro de mi staff de trabajo que tenga el recurso o que tenga la profesión o los conocimientos técnicos en seguridad y salud en el trabajo, pues sí, nos indica claramente el Ministerio de Trabajo que pueden existir, por ejemplo, distintas figuras. Una de ellas son los técnicos en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? En su gran mayoría, pues reconocidos muchos dentro del ámbito de SENA, otros de otras instituciones educativas que sin duda alguna también brindan unos aportes súper significativos, incluyendo los aprendices. Si yo como empresario
tengo la oportunidad de abrir esa cadena de aprendizaje y poder tener un aprendiz de seguridad y salud en el trabajo, sería una oportunidad grandísima para fortalecer esta cultura de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, empresas que cuenten con 1 a 10 trabajadores, el diseño y la implementación puede ser realizada por un técnico en seguridad y salud en el trabajo que cuente con la licencia vigente. ¿Qué es lo más importante? Tal cual como nosotros con los visitantes, deberíamos pedir la licencia a aquellas personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Todos los que trabajamos en SST usualmente estamos licenciados. Esa licencia, ¿quién la emite? Secretaría de Salud de cada uno de los departamentos de nuestro país. Esa licencia tiene una vigencia de 10 años para todos. ¿Qué es lo que permiten estas licencias? Indicar que soy especialista en el tema y que puedo atender temas de seguridad y salud en el trabajo. Quiere decir que si de repente yo soy psicólogo de gestión del talento humano, y quiero hacer un acompañamiento, por ejemplo, en una investigación de accidente de trabajo o en una investigación de enfermedad laboral, pues no la podría realizar, ya que este tipo de documentos que son de carácter público deben estar firmados con la persona, con la profesión y con el número de licencia que emite Secretaría de Salud de los municipios. Si en algún momento de repente están notando, si no soy clara, no teman en levantar la manito para yo poderles ampliar la información. Si el responsable de seguridad y salud en el trabajo es un empleado de planta, no necesariamente tiene que tener licencia. ¿Cuándo se tiene que tener licencia? Pues particularmente cuando tenemos estos eventos que tenemos que reportar o a Ministerio de Trabajo o a Ministerio de Salud que tienen que ver con accidentes o enfermedades laborales. Pero si entre comillas somos una empresa saludable, somos muy juiciosos con esa prevención de los riesgos, pues tenemos una posibilidad de que alguna persona como ustedes puedan asumir el rol de seguridad y salud en el trabajo sin necesidad de tener licencia. Pero la normatividad clara es que el riesgo debe ser 1, 2 y 3. Entonces vamos a aclarar el tema de los riesgos porque hay unos riesgos que tienen cierta clasificación. Esa clasificación pues tiene que ver con la tarea exactamente. Por ejemplo, riesgos críticos o riesgos de tareas de alto riesgo están clasificados como 5, ¿sí? Lo que son trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos con energías eléctricas y por supuesto pues trabajos que tengan que ver con emergencias, que en este caso pasa con bomberos, con policía, quienes están contratados como civiles. ¿Listo? A su vez, todos los que estamos aquí presentes y somos veedores de la seguridad y salud en el trabajo, debemos obtener el certificado del curso de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo puedes desarrollar, 1, en la plataforma de SENA, o 2, puedes conversar con tu administradora de riesgos laborales para poder cumplir con el curso de 50 horas. Quiere decir que si mi empresa tiene un rol de seguridad y salud en el trabajo, una persona que esté liderando el área, y si mi empresa cuenta con un COPAS o con un vigía de COPAS, tenemos que realizar el curso de las 50 horas del sistema de gestión. Las empresas que tengan de 11 a 50 trabajadores, es decir, que si tienen más de 10 empleados y el riesgo es 1, 2 o 3, debe tener un responsable con licencia de seguridad y salud en el trabajo con un nivel de formación mínimo de tecnólogo. Con esta información que te estoy entregando, cuéntame a quién deberías tener. ¿Será que puedo tener un técnico? ¿Será que puedo tener un rol de una persona que pueda ejercer las labores de seguimiento a las actividades? ¿O definitivamente debo tener un tecnólogo dentro de la compañía? ¿Listo? Supremamente importante tenerlo en cuenta. Cuando las empresas tienen más de 50 trabajadores, pues el responsable de la seguridad y salud en el trabajo debe contar con una licencia de profesional o posgrado en SST.
¿Listo? ¿Cuáles son esas profesiones? Se preguntarán ustedes para interesarse dentro del marco del aprendizaje universitario. Tenemos una profesión que son profesionales en seguridad y salud en el trabajo, es decir, es una carrera profesional universitaria y que dura aproximadamente de 4 a 5 años. ¿Listo? O también podría ser una persona que haya estudiado una carrera de base y se haya especializado en seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, yo soy psicóloga de base y posterior a ello hice la especialización en seguridad y salud en el trabajo, lo que me permite tener una licencia o inclusive trabajar en una empresa con más de 50 trabajadores. Estas condiciones adicionales pues nos indican que la licencia en seguridad y salud en el trabajo es un requisito para prestar los servicios de SST a terceros o inclusive a empresas donde estés contratado. Se considera que las empresas con riesgo de trabajo 4 y 5 también deberían tener al menos una persona dedicada a la seguridad y salud en el trabajo, aunque no sea de planta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo subcontratar el servicio de seguridad y salud en el trabajo, ya sea con una agencia, ya sea con una temporal o ya sea una persona que trabaje como persona natural y que lo que realice al interior de la empresa sea una asesoría técnica puntual o el acompañamiento puntual. Yo siempre les menciono la importancia de tener esto en cuenta, porque cuando nos volvemos muy meticulosos con el cumplimiento de la norma, a veces vemos esto definitivamente como una carga. Cuando yo vaya viendo que el negocio se me sostiene o se autosostiene, o el negocio me vuelve en un escenario innovador, está creciendo mi empresa, yo debería estar contemplando la posibilidad de tener una persona que tenga a cargo todas estas responsabilidades. Porque a veces colocarnos en los pies de la persona que es responsable de la empresa, en este caso el representante legal, que el representante legal haga todo, puede llegar a cometer quizás un error por desconocimiento, por tiempo, por gestiones, por el tema financiero, que en muchas ocasiones ese representante legal hace el todo por el todo y que aspectos como estos, que son la seguridad y salud en el trabajo, tienen mucha normatividad que requiere mucha vigilancia. Entonces, importantísimo que nos vayamos con esta reflexión. Particularmente es la normatividad la que nos indica. Entonces aquí vuelvo y les menciono las diferencias entre técnico, tecnólogo, profesional y especialista. El técnico apoya actividades básicas de higiene y seguridad industrial, pero miren, aquí hay una importancia, no diseña el sistema de gestión, es decir, no puede firmar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? El tecnólogo gestiona acciones de higiene y seguridad y lidera tareas de mediana complejidad. Quiere decir que esta personita sí puede firmar el sistema de gestión. El profesional tiene más funciones. Diseña, administra y ejecuta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y lidera programas y auditorías. Y por último, el especialista dirige las investigaciones, políticas corporativas y hace una consultoría especializada. En el caso particular de consultores especializados, podemos encontrar ingenieros especializados en riesgo mecánico, ingenieros especializados en seguridad vial, ingenieros especializados en todo lo que tiene que ver con riesgo químico o ingenieros que son especialistas en temas de emergencias. ¿Listo? Súper importante tenerlo en cuenta. Recuerden que si tienen preguntitas, pues para nosotros va a ser supremamente importante atender tu consulta. Ahora bien, esos estándares mínimos de los que hablábamos al principio, que es la política, el plan de capacitación, todas las actividades relacionadas con auditoría y demás, pues también dependen del número de trabajadores. ¿Por medio de qué? De un archivo que tú puedes bajar del Fondo General de Riesgos o del Ministerio de Trabajo que habla de cuáles son los estándares mínimos. Las empresas que tengan trabajadores entre 1 a 10 trabajadores, pues deben cumplir 7 estándares, particularmente si tienen solo riesgo 1, 2 o 3. Pero si yo tengo riesgo 4 y 5,
pues tendré que cumplir con 10 estándares. Si yo tengo riesgo, todos los riesgos, si tengo número de trabajadores de 11 a 50, pues tendré que cumplir 21 estándares. Y si son más de 50 y tengo todos los riesgos, pues estoy hablando aproximadamente de 26 estándares o 26 puntos que debemos cumplir en la normatividad. Bueno, ¿dónde los consigo? En Ministerio de Trabajo y en el Fondo General de Riesgos Laborales. Ahora bien, también existe normatividad para yo identificar cómo puedo realizar esa investigación o esa clarificación o esa observación directa de los riesgos. Ustedes se pueden ir a una norma técnica que se llama la GTC 45 de ICONTEC, ¿sí? Esta matriz de riesgos me va a ayudar de alguna manera. Es un documento técnico que no es tan difícil de leer, pero que si ustedes en algún momento se sienten un poco abrumados de pronto por la información, tienen que contar con esa asesoría directa de la administradora de riesgos que te va a ayudar a construir la herramienta o particularmente te la puede asesorar. ¿Qué es lo más importante? Que yo acompañe esa asesoría. Que si de repente yo tengo un técnico o me estoy apoyando de alguien que sabe de seguridad y salud en el trabajo, yo como líder de las empresas pueda realizar esta valoración del riesgo y poder identificar efectivamente si estos riesgos los tengo que intervenir a corto, a mediano o a largo plazo. Ahora sí, ¿recuerdan los riesgos? Pues en primera instancia tenemos ese psicosocial que creo que hoy lo mencionaron de una manera bien especial. Como psicóloga especialista, pues indicarles que en Colombia el riesgo psicosocial tiene una amplitud normativa increíble y que con el paso de los años las responsabilidades en el marco del cuidado de las personas es indispensable. Siempre coloco la ley 1010 del 2006 como algo muy importante de conversación, conversaciones incómodas, pero necesarias. Hablar de acoso laboral, 6 modalidades de acoso laboral que se pueden presentar en el trabajo y que sin duda alguna a veces nos pueden generar unos dolores de cabeza un poco complejos, ¿sí? Cuando nosotros como trabajadores y como empleadores leemos la ley 1010 del 2006, podemos hacer ejercicios de prevención, ¿sí? Y en esa prevención, pues les cuento rápidamente cuáles son esas 6 modalidades. Tenemos maltrato físico o maltrato verbal en el escenario de trabajo. Tenemos entorpecimiento de las actividades. Tenemos persecución laboral. Tenemos discriminación laboral que puede llegar a suceder dentro de los ámbitos regionales, por supuesto. Tenemos desprotección laboral que tiene que ver con estos escenarios donde no se les brinde, por ejemplo, los elementos de protección personal a las personas o no se les brinde las herramientas para trabajar a cada una de las personas. ¿Listo? Y tenemos por el otro lado el hostigamiento, ¿cierto? Ser muy incisivos con el tema de los tratos particularmente. Y algo que mencionaba, no me acuerdo quién mencionó particularmente cuando nos coloca una queja al usuario o el huésped. En el marco del riesgo psicosocial, cuando nosotros recibimos malas reseñas o malos tratos por parte del huésped, no sabemos qué afectación emocional eso pueda tener en el trabajador. Y súmale si de repente llevamos esa idea de que el cliente tiene la razón en todo y a veces no tiene la razón en todo, está en todo su derecho de solicitar a diario o de ser una persona demandante, pero en muchas ocasiones el huésped puede tener parte de ese escenario del riesgo. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la resolución 2646 y es que se debe aplicar una batería de riesgo psicosocial que fue construida por la Universidad Javeriana y todos tenemos la obligación, empresas desde 1 a 10 trabajadores tenemos la obligación de hacer esta medición del riesgo psicosocial.
Aspectos como la demanda de trabajo, aspectos como el control sobre el trabajo, aspectos relacionados con el acoso laboral pueden salir allí. Y de alguna manera, como es normativa, sí es muy importante que ustedes lo involucren dentro de su presupuesto o su tabla de costos en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Otras que no, que sin duda alguna siguen siendo muy importantes, como la constitución de los comités de convivencia o si tenemos vigías, que en este caso sería un vigía de seguridad y salud en el trabajo o un vigía de comité de convivencia que vele por esos derechos y esas condiciones del trabajo. Entonces, la resolución 3461, que como pueden ver está recién de 1 de septiembre del 2025, pues es indispensable tenerla en cuenta. Y por último, sin duda alguna, que nos aplica a todos con estos temas que a hoy generan gran importancia, la Ley 2460 del 2024. La Ley de Salud Mental, particularmente en el escenario de trabajo, le indica una gran responsabilidad a las administradoras de riesgos laborales. De nuevo, ingresa a tu página de riesgos laborales y evalúa si tu administradora de riesgos laborales ofrece el servicio de asesoría psicológica. Todas las administradoras a la fecha posterior a la pandemia tienen una gran responsabilidad de activar líneas de atención psicosocial o líneas de asesoría psicológica completamente gratuita para cada uno de los afiliados que corresponda a esa ARL. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Hasta ahí vamos bien, todo ha sido muy claro. Bueno, si hay alguna inquietud, no vayan a tener temor porque pues este es el momento también para aclarar algún tipo de preguntitas. Vamos a ver este video. El objeto de la seguridad y salud en el trabajo es proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos biológicos, mecánicos, eléctricos y los psicosociales derivados de la organización laboral que pueden afectar la salud individual y colectiva en los lugares de trabajo. Es responsabilidad de todos los empleadores identificar, evaluar e intervenir los factores psicosociales, que comprenden la identificación tanto de los positivos o protectores como de los factores de riesgo, con el fin de definir las acciones de intervención y así prevenir enfermedades asociadas al estrés laboral y promover el buen clima laboral y la productividad. Prevenir posibles situaciones de acoso laboral y mejorar las relaciones en el trabajo. Así, los empleadores deben identificar los factores existentes en una empresa como por ejemplo, en la gestión organizacional se debe tener en cuenta la administración del recurso humano y allí se observa el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la participación del trabajador en la empresa, la facilidad para acceder a capacitaciones, servicios de bienestar social, mecanismos de evaluación y desempeño y estrategias para el manejo de cambios que afecten a las personas. Otro factor contempla las formas de comunicación y el empleo de la tecnología. Es muy importante tener presente el ambiente de las relaciones y las formas de trabajo en equipo. Las condiciones de la tarea son muy importantes. Hace relación a la carga mental, el volumen de trabajo, el nivel de responsabilidad de cada trabajador y la carga emocional a la que están expuestas quienes trabajan atendiendo al público, como por ejemplo en el sector salud, en las oficinas de correspondencia o de servicios públicos. Esta carga va de la mano con la carga física que comprende el esfuerzo físico, la postura corporal, fuerza y movimiento en su labor. También existen unos factores psicosociales extralaborales que también debe evaluar el empleador de su trabajador con el fin de promover su bienestar. Conocer la utilización del tiempo libre, su entorno familiar y de amigos, e incluso de vivienda, y las demás situaciones que le permitan tener una idea clara de la situación de su trabajador. Un tercer factor que debe evaluar el empleador es el psicosocial individual. Debe tener información de las características de la personalidad del trabajador y cómo afronta situaciones del trabajo. Con respecto a los efectos de estos factores, se debe tener mucha atención a las estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente o enfermedad laboral y enfermedad común. Por último, el ausentismo, la rotación de personal y el rendimiento laboral. Recuerde que todos los factores psicosociales deben ser evaluados objetiva y subjetivamente.
También, los empleadores deben actualizar anualmente toda la información discriminada por número de trabajadores, ocupación, sexo, edad y mantenerla a disposición del Ministerio del Trabajo. Los empleadores deben intervenir los factores de riesgo psicosocial. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes criterios: compromiso de la gerencia y los trabajadores, la participación de los trabajadores, priorización de los factores identificados con riesgo más alto, realizar actividades educativas o formativas. Los programas que se lleven a cabo deben estar integrados a los de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, así como al de mejoramiento continuo y de calidad de la empresa. Este videíto lo pueden encontrar en Ministerio de Trabajo y una serie de otros documentos y demás que ustedes pueden compartir con los trabajadores sin duda alguna. Como el tiempo apremia, pues también es indispensable hablar de la prevención del riesgo osteomuscular. En muchas ocasiones tenemos muchos trabajadores que están en posiciones osteomusculares diferentes, movimiento repetitivo, a veces tenemos manejo de cargas, en muchas ocasiones tenemos posturas prolongadas, como por ejemplo estar de pie o todo el tiempo sentado, que puede traer sin duda alguna pues riesgos en nuestra salud física osteomuscular, también conocido como ergonomía. Dentro de esa normatividad podemos encontrar los sistemas de vigilancia epidemiológicos en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos derivados de ese riesgo biomecánico. Por ejemplo, les puedo colocar un rol y es el rol de servicios generales. Hace muchísimos años, en los roles de servicios generales, pues notábamos que no importaban las herramientas de trabajo. Podríamos hacer un uso de un trapo, de una toalla o cualquier otro elemento para poder hacer aseo y desinfección en pisos o paredes. Hoy por hoy tenemos unas herramientas particulares de cuidado de miembros superiores, todo lo que son brazo, espalda, manos, antebrazo, codo y hombro. Cuando nosotros hablamos de todos estos escenarios de riesgo biomecánico, incluimos nuevas herramientas de trabajo que nos cuiden. Por ejemplo, el uso adecuado de trapeadores y barredoras que de alguna manera pueden ayudar a la condición osteomuscular del trabajador. Asimismo, el uso, por ejemplo, no sé si los han visto, que es como una cajita amarilla donde trabajadores de servicios generales, trabajadoras y trabajadores pueden hacer el ejercicio de escurrido. ¿Sí? Esta labor continua en muchas organizaciones lamentablemente desencadenó en enfermedades laborales, tales como manguito rotador, inclusive pues síndromes del túnel del carpo. Cuando nosotros iniciamos estos procesos de calificación de enfermedad laboral, nos damos cuenta de la importancia de cuidar al otro, inclusive de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos en las labores del hogar. ¿Será que somos muy juiciosos a la hora de utilizar la trapeadora adecuadamente o hacer uso, por ejemplo, del levantamiento de cargas de forma adecuada? De allí la importancia de la psicoeducación y la educación en temas de prevención de riesgos laborales para prevenir aspectos como la enfermedad laboral. Programas de vigilancia que sin duda alguna nos nombran en las normas técnicas y CONTEC de ergonomía. Entonces tenemos una NTC 6073 que habla de la ergonomía en la interacción humana con los sistemas, ¿cierto? El uso de las videoterminales, como por ejemplo a veces tenemos elevadores de pantalla, el uso de reposapiés, el uso inclusive de teclados y mouse para prevenir enfermedades osteomusculares como tendinitis, síndromes del túnel del carpo. Creo que se nos activó un microfonito. Síndromes del túnel del carpo o partículas. Angélica, ¿lo puedes volver a activar, porfa? Listo, ya lo activé. Listo.
Dentro de estos escenarios, sin duda alguna, como por ejemplo el uso adecuado de una silla ergonómica al interior de nuestros espacios administrativos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos uso de estas herramientas o tenemos contemplado dentro de nuestros presupuestos adecuar los escenarios de trabajo o las videoterminales o el uso adecuado, por ejemplo, del celular, que viene mucho en cadena frente al deber que yo tengo como trabajador. Cuando tenemos un uso desbordado del celular, si ustedes pueden ver mi cabeza, la gran mayoría de veces nosotros tenemos la cabeza hacia abajo, el cuello se viene afectando y hoy por hoy, por ejemplo, tenemos conversaciones con trabajadores que depende de mi escenario de autocuidado hacer un uso responsable del celular. Claro que en ocasiones pues tenemos algunas circunstancias laborales como ir caminando y observando el celular, que sin duda alguna puede terminar en grandes accidentes de trabajo como caídas, resbalones o inclusive caídas a distinto nivel que pueden llegar hasta la muerte. El uso del celular mientras que voy caminando no es una estrategia de autocuidado. Por el contrario, es una condición de riesgo bastante notoria que genera muchísima accidentalidad en Colombia. ¿Listo? Frente a la prevención del riesgo biológico, sin duda alguna, COVID nos dejó algunas enseñanzas. Las mencionaba Alberto en su momento, que es todo el tema de bioseguridad. Y no solo tenemos bioseguridad en el aspecto que nos marcó en el escenario de la pandemia que fue COVID, sino también la exposición biológica a algunas condiciones, como por ejemplo el tema de las alergias, no necesariamente de nuestros huéspedes, visitantes o usuarios, sino que particularmente tenemos también alguna exposición biológica de algunos trabajadores que responden ante situaciones biológicas con respuestas alérgicas. Es decir, trabajadores que de repente en su trabajo tengan una exposición a un tipo de insecto o demás que venga contaminado y que la respuesta haya sido alérgica. En otras ocasiones, pues particularmente virus como el chikungunya u otros que hemos notado, como por ejemplo el de la fiebre amarilla, que requieren de una vigilancia en el tema de vacunación. Es una responsabilidad de nosotros como protagonistas del turismo, reconocer cuáles son entonces esos aspectos que podrían llegar a afectar la salud de nuestros trabajadores y que de alguna manera yo tenga que contemplar la oportunidad de vacunación por medio de vacunación de nuestros trabajadores. Ahora, por medio de Secretaría de Salud podemos tener estas conversaciones con nuestras secretarías de salud para saber si podemos acceder de forma gratuita a algunas vacunas, como por ejemplo, en el caso particular que nos contaba en nuestra compañerita de San Rafael, que tenemos esta exposición a zancudos, moscos o insectos, pues que el trabajador se traslade inmediatamente a un centro de salud para que le sea aplicada la vacuna del tétano. Cuando nosotros hacemos estos planes particulares o protocolos de bioseguridad en nuestro espacio de trabajo, pues reconocemos resoluciones como la 1443 del 2020, donde hablan de protocolos de bioseguridad para operadores turísticos, agencias y atractivos turísticos. Estos protocolos de bioseguridad, sin duda alguna, tienen que ver con la prevención del riesgo biológico. Chicos, todo el día estamos expuestos a trabajadores, a personas, a espacios, a contextos, a superficies. Importantísimo dentro de esos protocolos de bioseguridad, nuestro lavado de manos. ¿Listo? Se ha descubierto que con el lavado de manos nosotros podemos prevenir cualquier cantidad de enfermedades que afecten, por supuesto, nuestra salud. Sucesivamente también existen unas normas técnicas colombianas, como la 6733, que habla de las buenas prácticas de higiene, limpieza y desinfección en la industria turística, ¿cierto? Porque podemos hacer también uso de algunos elementos químicos que puedan llegar a afectar nuestra salud física, particularmente aspectos como intoxicaciones y demás. Entonces, pues sale el adecuado uso de estos elementos de limpieza.
¿sí? Hemos tenido algunas intoxicaciones o reacciones alérgicas en ojos o en piel por el uso no adecuado del hipoclorito de cloro, perdón, el hipoclorito, que es el famoso cloro, que cuando lo aprendemos a usar, sin duda alguna, pues reconocemos la importancia del cuidado. El turismo sostenible incluye también algunos requisitos de salud y seguridad, como lo mencionaba Alberto, que nos hace pues notar la importancia de reconocer que nuestros trabajadores, al no estar en un espacio como tal intralaboral, ¿cierto? O intramural, a veces tenemos otros riesgos que de repente no hemos evaluado con mucha perspicacia, de alguna manera los podemos tener presentes, como el tema que también se mencionaba, que es todo el tema externo de clima, de condiciones de la ciudad, en las condiciones de seguridad que sin duda alguna se pueden presentar. Por otro lado, tenemos pues, los riesgos físicos. Que, pues, turismo hotelero, donde claramente puede existir la posibilidad de caídas al mismo nivel, en pisos mojados, en áreas comunes, en baños y por supuesto en cocinas. La importancia de las condiciones de seguridad en las cocinas pues hace el mérito a crear protocolos de seguridad, como por ejemplo el uso adecuado de herramientas de trabajo, que en este caso son cuchillos u otros aspectos cortopunzantes que sin duda alguna pues nos pueden representar en accidentalidad. Caídas a distinto nivel, como los balcones, el ruido y las temperaturas extremas. Allí, particularmente, como tenemos tanta normatividad, les voy a dejar una herramienta al finalizar que les va a servir de carta de navegación para poder valorar esos riesgos y poder hacer la lectura respectiva de la norma. En la movilidad segura, sin duda alguna, quienes hacen parte de este escenario de transportes, pues recordarles que tenemos de por medio el Código Nacional de Tránsito, que establece esas normas de circulación en todo el territorio nacional y donde nos incluye a todos como protagonistas de la vía. Establecer las normas de circulación, quiénes son peatones, quiénes son ciclistas, quiénes son motociclistas, quiénes son conductores y por supuesto tener en cuenta si hacemos uso de medios de transporte informales como mototaxi u otros que de repente no estén reglamentados como patinetas o motos o bicicletas eléctricas, ¿cierto? El uso de estos elementos o de estos medios de transporte también de alguna manera pues nos hace la invitación de empezar como a identificarlos si puede llegar a ser un riesgo de accidentalidad dentro de nuestra organización. Y por supuesto el Plan Nacional de Seguridad Vial, donde nos aprueba ese plan con objetivos de vigencia para fomentar velocidades seguras, mejorar la seguridad de los vehículos, que lo mencionaba Alberto de una manera muy clara, que es todo el tema de inspecciones preoperacionales técnico-mecánicas del vehículo, las condiciones propias del vehículo y sin duda alguna una que no se habla mucho, pero que tiene gran incidencia, que se habla del error humano, ¿sí? Conductores bajo el efecto de alcohol o sustancias psicoactivas, también incluidas las sustancias psicoactivas legales como lo son medicamentos de control. A veces tenemos unos eventos viales que están de por medio, nuestro conductor está teniendo de pronto algún tema de salud, ya sea física o mental, y tenga la necesidad de tener un medicamento de control que pueda alterar la parte sensoperceptora del organismo y que pueda generar algún tipo de accidentalidad. Sin duda alguna, también la gestión del sueño, ¿no? Hablar de la higiene del sueño, de la importancia del dormir bien, ya que un porcentaje muy grande, por ejemplo, en Bogotá, el 57% de los accidentes viales pueden ocasionarse por dos distractores. El primero, sin duda alguna, el celular, el uso del celular en el proceso de conducción, que creo que pasa a nivel nacional o a nivel mundo. Y por supuesto también
sin duda alguna la presencia de microsueños, como nosotros dentro del sector de trabajo hablamos de la importancia de la gestión del sueño para poder operar vehículos con toda seguridad, no solo para mí, sino para quienes me acompañan. Tenemos manitos levantadas. Eso me encanta. Alberto. Bueno, no quería llamar la atención sobre lo último que mencionaste, es que ya se volvió una costumbre de los conductores y sobre todo los conductores que coordinan otros transportes, incluso que son dueños de las mismas empresas de transporte y que también trabajan como conductores y son muy irresponsables. Y yo que pues el 90% de los servicios que atiendo es con extranjeros, usted no se imagina la mala impresión, pero sobre todo el nerviosismo de ellos. Y yo ya a mí o sea, según cómo se sientan los visitantes, yo los percibo. Yo no sé, yo ya, no sé, me conecto con ellos, con su cultura, y yo ya soy como tengo como la sensibilidad y siento como todas las vibraciones de ellos, si son positivas, negativas, y entonces eso no me da, por ejemplo, cuando ellos estaban ya conectados con nosotros, con nuestra cultura, nuestra naturaleza, pues yo siento sus vibraciones muy positivas, pero cuando esa cultura que tenemos ya irresponsable, pero por el deseo de estar trabajando, de aprovechar oportunidades, se nos olvida que tenemos los conductores, se nos olvida, pero también nosotros como guías que nos han entregado las vidas de estas personas. Y a mí me preocupa mucho eso, porque cada vez que yo veo al conductor recibiendo llamadas, incluso vea, hace poquito yo iba con un conductor y él recibió una llamada de la familia, y él contestó la llamada y teníamos que, justo cuando recibió la llamada, él tenía que girar a la derecha. No le dio tiempo y tuvo que seguir derecho. Y entonces se nos alargó más el camino y él era así como todo preocupado. Y también yo recibo las vibraciones del conductor. Entonces los pasajeros se dan cuenta y comienzan a mirarlo a uno. ¿Qué pasó? Ese es como uno de los aspectos. Y el otro es con respecto a ese checklist sobre que todos los guías debemos estar cubiertos con la ARL. Si no la tenemos, pues no vamos a recibir la buena atención que brindan las ARLs. Y yo, por ejemplo, lo tomé, pues tuve que hacer un prerecorrido en una finca, incluso para un visitante extranjero que se acaba de vivir acá, invirtió en un terreno por allá en San Félix, y yo estaba haciendo el recorrido con él de su finca porque él pues quería montar una ruta de observación de aves allá. Pues yo lo tomé, digamos, no tomé como todas las medidas de seguridad, no llevé un bastón y yo no contaba que la finca tenía como una cañadita y un terreno inclinado, y a mí como me gustaba mucho las aves, la naturaleza, pues llegó un momento que yo me conecté tanto como con el paisaje, los sonidos, yo me distraje y dejé de ser guía, me volví un visitante. ¿Y qué pasó? Me deslicé y salí rodando por la cañada hacia abajo, y yo alcancé a coger el tallo de un árbol y mi cuerpo giró, y yo tuve que llamar a la persona que me ayudara. Pues yo grité, no es que lo llamé, sino que grité que me ayudara porque ya no resistía el sostenerme ahí porque me estaba doliendo el hombro. Y él vino y me auxilió y no, pues y por fortuna yo no caí allá abajo.
Entonces yo sentí un poquito como de dolor, no más. Y continuamos con la actividad y, y volvimos a Medellín. Yo sentía un poquito de dolor, yo me puse hielo y yo no reporté ese accidente. Eso era un accidente. Pues era como, pues yo lo tomé como un incidente. Entonces, tengo entendido que uno reporta también los incidentes, porque el incidente después puede aparecer los resultados de un daño que efectivamente tuve y por tener tanto trabajo así como continuo, pues yo no le presté como mucha atención y como al mes y medio, casi los 2 meses, me apareció morado en el brazo, pues en el antebrazo, por la zona del bíceps. Y en esa época, eso fue como abril, mayo, bueno, o sea, todo el primer semestre del año pasado tuvimos, no, de este año bastante como trabajito, y solamente hasta junio fui a consultar porque ya me estaba doliendo y afectando, o sea, me despertaba en la noche el dolor. Claro, fui al médico, me mandó una ecografía y se dio cuenta que pues sí tenía como una lesión, pero, o sea, cuando él vio los resultados, sí, pues no tengo un daño, pues no sufrí un daño, pero sí todos los Lesión, tejidos están inflamados y me una tuvieron lesión. que, estoy en tratamiento. Y entonces yo, yo caí en cuenta de esa situación porque yo estaba y traigo a colación el caso de Piedad. Piedad, yo estaba con Piedad, también estábamos haciendo, pues, evaluando un proyecto, pues, que nos invitaron. Ella sufrió ese accidente y yo en ese día, cuando ella sufrió ese accidente, yo le dije, esto hay que reportarlo porque yo ya había vivido, o sea, no me podía quedar tranquilo de que ella había sufrido ese accidente porque a mí ya me había pasado y yo no lo había reportado. Claro, efectivamente, a Piedad pues no, tengo entendido que no pasó a mayores, pero ya está recibiendo atención de la ARL. Y yo reporté a la ARL, lo tomaron, pues me hicieron el reclamo, ¿por qué no activé el seguro de inmediato, no reporté? Porque nosotros, siempre que hay un accidente, ya sea porque nosotros trabajemos como independientes o porque tengamos una persona que contratemos por servicio, o sea empleado, hay que hacer un FURAT, que es un reporte del accidente, y luego ya le hacen un seguimiento. Yo ya he tenido otros accidentes, pues a nivel laboral, como prestador de servicios turísticos Servicio. y también en el área de la construcción, y yo conozco ese proceso, pero como menciona, uno a veces se relaja y no tiene presente ese checklist. Entonces, ahorita el ARL está evaluando e investigando si continúan ellos con mi tratamiento. Pues yo voy bien, pero no hubo un daño, Estás en pero proceso todavía. sí, pero Por, entonces yo caí en cuenta de que la ARL, que era mejor que no siguiera por la atención de la EPS y no con la ARL. ¿Por qué? Porque es directo. que la ARL no cierra tu caso hasta que tú no estés bien. Ujú. Y yo he Está sido muy bien. pues muy agradecido de contar con la ARL y de que los procesos se hayan cerrado bien y yo quedo bien y no quedo pues no he quedado con ninguna condición de restricción de movilidad ni de desempeño. Yo hago también, por ejemplo, acompaño actividades de deporte extremo. Entonces, yo ya me preocupé con el hombro porque si voy a hacer rappel o si vamos a ir a hacer rafting, no voy a poder. Y Entonces, eso me parece súper valioso, Alberto. Como siempre, tu aporte es bastante nutritivo para estos escenarios, desde tu historia propia, el reconocimiento que la normativa, nosotros como empleadores, desde el decreto 1072, decreto reglamentario único del trabajo, pues tenemos una responsabilidad de reportar los accidentes de trabajo. Inclusive en Colombia, pues tenemos también el ejercicio para prestadores de servicio que se realice el autorreporte del accidente de trabajo, por supuesto con consentimiento de la empresa,
dado el caso que no haya una figura exacta que de repente haga el reporte, podemos llamar a las líneas pues en 48 horas y realizar el reporte del accidente. Tal cual como lo dijo Alberto, el reporte del incidente también, que aunque no se reporta a la ARL, queda consignado dentro de la organización con la intención de que si llegan a suceder algunos aspectos posterior a 48 horas, se pueda hacer un reporte extemporáneo del accidente de trabajo. Cuando nosotros tenemos esa atención, que es la que menciona Alberto, que son todas esas prestaciones asistenciales por parte de la administradora de riesgos laborales, pues de alguna manera es un blindaje jurídico increíble, porque si algún trabajador quisiese de alguna manera realizar algún tipo de denuncia, pues el estar afiliado a la administradora, a la administradora de riesgos laborales, pues puede de alguna manera mitigarme esos riesgos financieros, esos riesgos reputacionales y por supuesto los riesgos jurídicos que como empresarios pues no estamos exentos en el marco del cuidado y esos trámites sancionatorios como lo son económicos, financieros o civiles que puede conllevar que lleguen reporte a Ministerio de Trabajo. Gracias, Alberto. Es Hilda. con mucho gusto. Yo quisiera como agregar algo más y pues de pronto estoy participando mucho, pero es porque o sea, porque veo que mi experiencia le puede servir a los demás y para que, digamos, si hay aquí agencias que nos contraten, tengan en cuenta eso y seamos muy conscientes y responsables, porque como decía la profe Trinidad ayer, es que a los guías nos están contratando ya con un riesgo y nosotros tenemos que profesionalizar pues nuestra labor, porque si somos profesionales pues vamos a tener que blindarnos ante todos estos riesgos. Y pues si quiero como complementar esto último, porque por lo que acabas de decir, es que no solamente yo por ser prestador de servicios turísticos como independientes, no quiere decir de que quien me contrata no tiene una responsabilidad compartida. Entonces este señor, que es un extranjero, él no conoce la ley, pero él, si hubiera sido consciente y responsable, y que incluso a uno le extraña que vienen de países, por ejemplo, él es de Alemania, pues uno, digamos, está asumiendo de que ellos tienen muy claro lo de la responsabilidad social, que son países desarrollados. Pues a la hora de la verdad no. Entonces, él debió haberse preocupado por mí, ¿qué te pasó? Venga, revisemos, a ver qué fue lo que pasó. Por ejemplo, en el caso de Piedad, yo fui quien invité a Piedad, porque Piedad trabaja también como prestadora de servicios turísticos con Bilingües por Colombia, no es empleada, pero yo me sentí en la responsabilidad de decirle a Piedad, no, este accidente hay que reportarlo. Hay que a esas personas que nos ofrecieron este servicio, dije, hay que decirles que activemos la póliza. Y eso es lo que mencionó Piedad. Y se comunicó 2 veces y ellos no lo hicieron. Entonces yo me sentí responsable con lo que le pasó a ella y yo le dije, no. Entonces yo a Piedad le hice todo el acompañamiento desde que se reportó el accidente hasta la consulta y me aseguré de que ella continuara, o sea, que recibiera su atención. Cuando sucedan estos eventos, ¿cierto? A veces dejémoslo de pronto también como a veces desconocimiento de los empresarios. No puedo decir que sea una excusa, ¿sí? Pero muchos empresarios seguramente dentro de su ejercicio les hace falta de pronto estas asesorías con el fin de que vaya construyendo un escenario seguro dentro de su trabajo, porque esa va a ser una forma de blindaje. Hoy por hoy... ¿Quiero decir algo? Sí, señora, discúlpame. No, simplemente darle gracias públicamente a Alberto.
Sí, Lindo. nomás, qué pena interrumpir. No, súper, miren, el trabajo colaborativo yo lo valoro mucho y Piedad, para la próxima, súper importante, puedes hacer el autorreporte tú directamente. En Colombia se tiene autorizado el autorreporte y se envía correo electrónico a la empresa para avisarle que tuviste el accidente, teniendo en cuenta pues cada uno de esos literales de la 1562, que es la resolución 1562, se me olvidó el año ahora, donde habla del concepto de accidente de trabajo para que lo tengas en cuenta, Piedad, y bueno, desearte que estés bien, lo mismo Alberto, que tu recuperación física sea óptima para que, por supuesto, no vayas a tener restricciones o algún tipo de recomendación que te impida seguir prestando esa labor que haces también. Hilda, tienes la manito levantada y no te quiero dejar en visto. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. No sé por qué no me está llegando mi linda inscripción, siempre es Alberto el que me auxilia, tampoco me están llegando las copias de los documentos a mi correo, entonces por favor, para que me tengan en cuenta. A ver, yo quiero como a manera de, yo fui fiscal nacional del Sindicato de Seguro Social, 18 años, una entidad muy grande, donde me enfrenté a cualquier tipo de problemas con los trabajadores, con los compañeros, por problemas de accidentes laborales. Aquí es igual. No pensemos y no creamos. Solamente tenemos que saber qué hacer en un momento determinado. A usted la ley no lo va a eximir por desconocer y tampoco lo va a premiar por desconocer. Si usted se equivoca y no hace las cosas a tiempo, perdió. Porque al empresario de la ARL, al empresario de Colpensión, al que sea, le interesa que usted se equivoque. Y la Biblia dice, pide y se os dará. Entonces, si usted no pide es porque no sabe y de malas. Luego le van a decir, se le vencieron los términos y aquí ya no hay nada para usted. Puede quedar ciego, puede quedar con una amputación, y el proceso no va a ser el mismo. No es lo mismo usted entrar a reclamar por una enfermedad profesional que por una enfermedad general. Entonces, cuando usted lo invalida por una enfermedad general, le dan un porcentaje mínimo. Cuando usted lo invalida por una enfermedad profesional, le dan el 100%, y eso es muy importante. Entonces, la ARL le da a usted 2 días para usted reportar, me pasó esto, para presentar el formulario, y a su empresario le da 15 días para que él mande el informe completo. Muchos empresarios no saben o se son locos porque tampoco les conviene, ¿cierto? Porque como ellos tienen unas especies de condiciones y unos requisitos específicos, y a muchos no les gusta meterse en, de hecho, muchos médicos prefieren decirle al paciente, no, hagamos eso como enfermedad general, no, usted tiene que exigirle al médico, aquí tengo mi formato de accidente profesional, de accidente laboral, y me lo debe hacer así, doctor. Y si no, vaya, busque, vaya a la personería, quéjese, haga, pelee, que ahora reclamar los derechos se llama pelear, yo soy muy peleona. Entonces, vaya, pelee y exija que le hagan las cosas al derecho, porque el único que va a perder es usted. Entonces, esa parte de dejarse porque, no, es que me siento mejor, no, seguramente no pasó nada. Alberto en este momento tiene una incapacidad temporal. ¿Hasta cuándo? Puede que le quede un daño permanente y se convierta en incapacidad permanente. Dígame, Alberto, ¿cómo va a reclamar? Alberto en este momento está perdiendo una parte valiosa de su desempeño como guía. Está vetado en algunas cosas, eso es incapacidad temporal. Y si lo reportó a tiempo, pues debe empezar a decirle a la ARL, no puedo, y como esa es su profesión, tiene que empezarle a pensar en una indemnización, porque él no sabe qué más se le va a venir. Entonces, muy exagerada, es cierto, esa es la verdad. Entonces, lo que decía al principio, no es pensar y no es creer. Yo creía que de pronto, y yo pensé, no, eso está prohibido. A mí me pasó, donde el conductor que yo viajé para Cartagena, hablando de los buses, él pensó que yo no sabía, y yo les prohíbo absolutamente el celular y tomar cerveza siquiera. A mí el conductor que llega se tiene que acostar de primero y se tiene que levantar de primero. Y es el primero que desayuna, es el primero que come, es el primero que, es el primero. Para mí, yo le digo, usted es la estrella del viaje. Pero si yo lo veo, regularmente yo soy enfermera y yo hago un análisis, mis conductores son muy bien seleccionados. Yo no espero a última hora contratar un carro a ver que me caiga el primer patán que esté manejando un carro.
Yo lo selecciono muy bien y con el que me sirve me quedo, lo busco, le ruego, le lloro, le pago su trabajo, pero lo hago bien. Entonces, ¿por qué? Con este señor fue empezando, estamos hablando de hace 20 años, y me pasó algo muy particular que me marcó. El señor, llegamos a Cartagena y se me voló. Él se me fue, yo no supe a dónde se había ido. El señor había estado tomando Red Bull todo el viaje. Y yo le decía, no me gusta que tomes Red Bull, eso no se puede, no, yo siempre lo hago, y yo no, conmigo no, y en este viaje no. No, el señor hacía caso omiso. Resulta que llegó a Cartagena a tomar cerveza, se voló y tomó cerveza, más Red Bull, una mezcla fatal, mortal. El señor dormía poco. Cuando ya nos vinimos le dije, te advierto, cualquier falla y te hago quitar el carro y sigo con la policía de turismo. Porque si es mi carro y yo, eso lo veremos en el trayecto. Preciso, nos llevamos 1 hora saliendo de Cartagena cuando el señor empezó a presentar problemas respiratorios. Se empezó a encalambrar los dedos con el calor, porque ahí él no podía tomar más Red Bull, porque ya venía enguayabado más el Red Bull. Entonces, el estado emocional del señor, ni mucho menos para seguir manejando. Yo llamé a la policía de carretera, paré el carro, le expliqué a los turistas, les dije, pasa esto y esto y esto, por lo cual no podemos seguir. Donde yo sea otra, digo, no, ¿cómo le voy a decir al turista? No, hay que contarle al turista, porque es que es la vida de todos. Al señor llegó la policía, lo detuvo, seguimos con el carro, nos trajimos el carro y ahí lo dejamos allá. Y yo tuve ese carro en la policía de aquí, en fiscalía, estuvo guardado hasta que el señor arregló sus problemas y lo pudo reclamar. Muy enojado, yo soy una no sé cuántas, para cuántas, pero hice lo que le advertí que se iba a hacer. Entonces, al señor yo le había revisado el carro y mecánicamente estaba perfecto, pero él como conductor era un desastre. Entonces, si yo hubiera pensado primero en no enojarme, que el conductor no me mirara feo, con toda seguridad nos habíamos matado todos. Y si hubieran accidentados, prever. La vibra en el conductor, y entonces yo miro la mala vibra en el conductor y digo, hasta aquí llegamos y venga, yo busco otro carro porque no me sirve. Porque es que el viaje tiene que ser bueno o malo. A mí no me gusta ser tibia, o las cosas están bien o están mal. Así de clarito. Entonces, mi turismo, 27 años, que ya cumplí ahorita el 5 de octubre, lo he hecho con mucho orgullo y vuelvo, como lo he dicho en otras oportunidades, con mucha responsabilidad y me preparo para exigir. ¿Por qué? Porque me gustan las cosas claritas. Gracias a Dios, en todos los campos que he trabajado me han servido. Y yo le digo a los compañeros que estén aquí, si alguna duda, si cualquier cosa, me cuentan. Yo hice gobierno local, hice enfermería, hice la guianza y me he preparado para saber de todo un poquito, porque uno tiene que saber de todo un poquito, hasta de ordeñar, hasta de huertos, hasta de todo, tiene que saber un poquito. Entonces yo pienso conducir. Que sí, que seamos más preventivos y más proactivos, y eso nos va a ayudar mucho, porque primero el guía siempre lo dice desde la academia, primero tiene que estar bien usted para poder tener bien al resto. Entonces son premisas que yo siempre aplico y primero me salvo yo para poder salvar al otro, como lo dicen en los aviones, póngase la careta a usted y enseguida ayude al otro. Eso es una norma general de protección. Muchas gracias. Seguridad y protección. Hilda, no, me encanta tu intervención. El temple y el carácter en temas normativos, sin duda alguna, hoy por hoy nos deja grandes aprendizajes desde que les hablé de la 0312 y de la importancia de ustedes verificar si efectivamente necesitan una persona que esté liderando el proceso de seguridad y salud en el trabajo, está escrito en la norma. Las sanciones como tal, pues ahí sí como menciona Hilda, estamos mejor dicho a la vuelta de la esquina de una queja que sin duda alguna puede afectar la reputación y las circunstancias financieras de las organizaciones. Dar cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Decreto Único de Trabajo y por supuesto a cada uno de los que les estoy mencionando, sin duda alguna se convierte en la carta de navegación para tener una empresa saludable y libre de estos malos momentos que sin duda alguna pueden ser o eventos fatales que hoy por hoy Alberto y Hilda nos dan una luz en su ejercicio diario con el servicio de conducción. Alerta, pues reconocer que el riesgo de
del escenario de conducción es riesgo 4, es uno de los riesgos más altos que hay en el país y que sin duda alguna generan una accidentalidad increíble. El año pasado, 2024, se habló de que antes, pues la gente que tenía accidentes graves en su trabajo, que podía fallecer en su trabajo, hacía parte del escenario del sector construcción, con caídas a distinto nivel por trabajo en alturas. Este año, pues vamos punteando en temas de seguridad vial y movilidad segura. Quiere decir que todos aquellos que hacemos parte de escenarios donde tengamos que movilizarnos en transporte público, tenemos una alta probabilidad de tener accidentes graves o inclusive la muerte en el trabajo, y por esa razón hablar de prevención sí se debe hacer. Hilda, yo valido muchísimo el ejercicio de leer, sobre todo de leer. Más allá, si tenemos un acompañamiento jurídico fabuloso, pero la importancia de decir, venga, aquí tengo el checklist, venga, revisemos estos estándares mínimos con lo que yo tengo que cumplir frente a riesgos laborales. Si no lo sé, busco ayuda, levanto la mano, me anticipo y por supuesto toco la administradora de riesgos laborales. Bueno, Dios mío, nos quedan 8 minutos. Rapidito les doy entonces un recorrido por la presentación que nos quedó faltando. Importantísimo el tema del Plan Estratégico de Seguridad y Salud de Seguridad Vial, donde las empresas que posean más de 10 vehículos automotores o no automotores, pues tienen que realizar esta verificación con Ministerio de Transporte. ¿Sí? También lo puede vigilar Ministerio de Trabajo, sin duda alguna, pero es indispensable que lo tengas en cuenta por medio de la Ley 1503. Hábitos y conductas seguras, que es lo que estaba mencionando Hilda, intrínsecamente dentro del discurso, el tema del ejercicio de la conducción requiere de todo ese acompañamiento y toda esa templanza a la hora de realizar un trayecto de transporte. La ley 2251, que es un enfoque de sistema seguro, y por supuesto la resolución 40595, que es la metodología para el montaje, el diseño y la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial. No les alcanzo a mostrar el video. Frente al tema de emergencias, también. Entonces, tenemos todo lo que está reglamentado para el sector turismo en términos de emergencias, que es la Ley General de Turismo, donde dispone algunas condiciones de seguridad y sostenibilidad de destinos turísticos. Ahí hay unos apartados que habla de emergencias. La resolución 0918, que habla de los requisitos para el apoyo a prestadores turísticos en situaciones de desastre. Particularmente se habla de este escenario donde IDIGER o cualquier institución que trabaje en temas de situación de emergencia, pues puede también aportar al ejercicio de la prevención, especialmente para el apoyo en situaciones de desastre. Y las 12 NTC, que tienen que ver con el turismo, que habla de los planes de seguridad y protocolos de emergencia en alojamientos y en servicios turísticos. Aplica mucho para el sector hotelero en el marco de las emergencias y por supuesto el turismo de aventura, como Alberto nos mencionaba, los sistemas de seguridad que incluyen esa gestión de riesgos y planes de emergencia no solo para visitantes, turistas, usuarios, sino también para trabajadores. Sin dejar de lado el tema de la señalización, el tema de los elementos de protección para las emergencias, el tema de las inspecciones juiciosas de extintores, el tema de las salidas de emergencia, el tema de los simulacros que hacemos en Colombia de manera nacional preventiva en caso de sismo, terremoto, y aquellos que tengamos de repente el mar muy cerca, pues entonces también conversar acerca de estos simulacros en caso de huracanes, tsunamis y demás. Por último, Angélica, qué pena. Sí, señora. Es que nos están diciendo acá que no olvides entregar la herramienta para navegar como complemento. Es el Excel que me enviaste. Sí, señora.
Ah, listo, Es ya el lo vi. Excel. ¿Listo? Entonces ya les voy a contar algo del Excel. En prevención del riesgo público, si ustedes se pueden apoyar con policía del turismo y demás para identificar algunos delitos que pueden ir en contra de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Temas de espionaje, de extorsión, de fraude de tarjetas de crédito, de suplantación, situaciones de abuso, de agresiones, de envenenamiento, de violencia sexual, inclusive situaciones de turismo, tráfico de estupefacientes, intrusiones en habitaciones que nos puede pasar con las camareras, ¿no? Piden un servicio a la habitación y de repente podemos tener un evento de agresión hacia mujeres o hombres que hagan parte del servicio de mantenimiento o en el caso particular de nuestras camareras, también es uno de los riesgos que sin duda alguna podemos tener. Entonces, apoyarse muchísimo de policía del turismo o en el caso particular, policía comunitario. Las tareas de alto riesgo descritas, que ya les voy a contar entonces un poquito del Excel que les voy a brindar como herramienta. Los requisitos legales particulares en algunos sectores, este particular que les voy a hacer hoy entrega, es para que su merced pueda tener siquiera una herramienta y empezar a verificar si esta herramienta le puede llegar a servir. Esta herramienta es un Excel donde están descritas con norma leyes, resoluciones y decretos que aplican para el sector turismo y que de repente usted de pronto requiera solo la visual de investigación para Angélica, poder ir qué al pena, riesgo. Sí, qué señora. pena la interrumpo. Es que no me quiere dejar subir el Excel. ¿Lo puedes intentar? Lo puedo intentar, por supuesto que vamos a intentarlo. Gracias. Es ¿Listo? que no me quiere dejar. Para ello. Vamos a verificar aquí rapidito para dejarlo ingresar. ¿Listo? Entonces, claro, aquí el ejercicio es prever las circunstancias particularmente jurídicas, ¿cierto? Para todo lo demás, por favor, apóyense en su administradora de riesgos laborales y solicitan, ay, no me deja, personas que se unan al chat necesito permiso para enviar el Excel. Espérate a ver si me deja. Ustedes me avisan si lo pueden ver. Los correos electrónicos. Diligencien la asistencia y se los compartimos también. Ok, ya, ¿me ayudan a revisar el Excel? El chat, perdón. No sé, ¿ustedes ven el chat? Sí, ya, Sí, ya llegó. ya lo pueden ver. Bueno, 3 minutos para cerrar este espacio. Con la eterna gratitud que me merece este conocimiento tan amplio que nos han brindado quienes han participado, las inquietudes, cualquier tipo de circunstancia que ustedes puedan hoy por hoy levantar la mano dentro de cualquiera de los escenarios turísticos, ustedes hoy tienen muchísimas alternativas y dentro de las alternativas pues tenemos el Fondo Nacional de Riesgos Laborales y por otro lado tenemos todas las entidades o secretarías seccionales del Ministerio de Trabajo. Los inspectores, aquellas personas también nos pueden brindar un acompañamiento de asesoría. No esperemos a que llegue la visita. Nos podemos anticipar teniendo una conversación directa con el Ministerio de Trabajo para prevenir esos aspectos que sin duda alguna pueden decantar en sanciones económicas o hasta en el cierre de la empresa. Seguramente me quedo muy corta para contar una cantidad de normatividad. El compartirles esa herramienta es indicarles que para todo tenemos que tener una matriz legal y que esa matriz legal, a mí como representante legal, el hecho de que yo la tenga escrita quiere decir que yo la tengo contemplada. Y si la tengo contemplada es porque la ejecuto a cabalidad. Y contemplo que si yo hago una inversión en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en su totalidad con la identificación de los riesgos, voy a prevenir a futuro circunstancias que sin duda alguna puedan terminar afectando a terceros, a nuestros trabajadores y por supuesto pues afectando nuestro bien propio, que es nuestra empresa, nuestra organización o nuestro emprendimiento.
Espero que esta herramienta, cuando ustedes la desplieguen, pues les pueda brindar información en la atención de cada uno de los riesgos, incluyendo licencias, incluyendo seguridad, incluyendo todo el tema de riesgo psicosocial. Ahí van a encontrar temas de accidente de trabajo y enfermedad laboral. La normatividad, como se los mencioné, es bastante amplia. Quizás aspectos generales que hoy por hoy ustedes pueden cumplir con estas que les mencioné, que son esas NTC, que nos dan una guía, nos dan una orientación para empezar a aplicar hábitos seguros y prácticas saludables al interior de cada uno de nuestros emprendimientos, empresas u organizaciones. Tanto los aportes de nuestros compañeros que hoy han sido muy participativos, por supuesto sus experiencias son sin duda un ingrediente principal que nos permite la reflexión y la valoración de si estamos haciendo las cosas bien o nos hace falta trabajar un montón. Para terminar, tengo a Hilda y a Edith en sala. Hilda. Mientras Hilda, quiero decir, por favor, profe, que no he podido cargar el archivo, no me reconoce el correo. Dayana, ¿será posible que podamos enviar al correo electrónico de todos para que puedan adquirir la herramienta? Angélica, solo es recordarles que no me dejen por fuera para el envío de documentos y para el link de ingreso en la próxima, porque he tenido que buscar por todos lados. Diana, para que me coloques ahí con una estrellita, Hilda, para que pueda acceder a la siguiente clase y a los documentos. Claro. Muchas gracias. Una buena tarde. Alberto, su merced Sí. tiene la mano levantada. Sí, cierto que van a enviar todas las memorias es al final de la masterclass, son 4. Sí, Esta es la señor. tercera. Sí, señor. El último día enviaremos las memorias de ¿Y todas. cuándo es la próxima? Son 6 masterclass, la próxima es el miércoles 19 de noviembre y finalizamos el jueves 20. Entonces, desde que diligencien la asistencia, les vamos a estar compartiendo el enlace para que se conecten y no se pierdan de verdad esta ruta que está siendo de mucho provecho para ustedes. Entonces, sí, les vamos a compartir al final todo el material de apoyo para que les quede a ustedes como insumo importante. Entonces, cuenten que los que diligencian la asistencia van a recibir toda la información y que sea el espacio pues como para agradecerles por estar aceptando de esta forma que realmente es grato para nosotros este tema que realmente no se toca mucho. Entonces, gracias Angélica por compartirnos todos sus conocimientos y a todos por su excelente participación y los esperamos el miércoles si Dios quiere. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Luego. chao. Feliz día. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas Feliz día. gracias. Feliz día. Hasta luego, gracias.